Desde hace tiempo hay una pregunta que no solo ronda en mi cabeza, sino que en los últimos meses también ha circulado con fuerza en Internet, últimamente a raíz del boom que ha sido Heated Rivalry. Y esa es, ¿por qué a las mujeres les gusta tanto el BL? A partir de esa pregunta han surgido muchas otras, pero hay una en particular que ha generado bastante debate y me ha causado mucha incertidumbre, sobre todo porque el BL es el tipo de contenido que más consumo. ¿Existe la fetichización en el BL? Estas dudas se fueron formando a lo largo de los años, y ahí se quedaron, rondando. Fue así como finalmente me animé a hacer este video, en el que recopilo distintas perspectivas que he ido encontrando a través de lecturas como tesis, artículos académicos, videos y comentarios en redes sociales. Te dejaré las fuentes consultadas en la descripción, por si quieres profundizar en el tema. Debo decir que el proceso ha sido muy fructífero y bastante interesante. Este es un video ensayo en el que no solo compartiré lo que he analizado, sino también las opiniones de algunas personas que me ayudaron compartiendo su perspectiva como consumidoras y consumidores del BL. Así que, para comenzar, vamos a partir desde el origen. Origen del BL, Japón y el fandom occidental. Antes de entrar en los cuestionamientos, creo que vale la pena detenernos un momento en algo básico. ¿Qué es el BL? BL o Boys Love es un género de ficción que se centra en historias románticas y emocionales entre hombres. Puede tomar muchas formas: manga, novelas, series o películas. Cuando se habla de su origen, casi siempre se menciona a Japón, y con razón. Sin embargo, la historia no solo inicia ahí. En Japón, el BL tiene sus raíces en la década de los 70, dentro del manga shoujo, un grupo de autoras, conocidas posteriormente como el Grupo del 24, comenzó a experimentar con historias protagonizadas por chicos jóvenes, que exploraban el amor, el dolor y la identidad. Estas autoras no buscaban representar la realidad de los hombres gays japoneses. Lo que estaban haciendo era crear un espacio simbólico desde el cual podían hablar de emociones, deseo y relaciones, fuera de los límites impuestos a los personajes femeninos. Al desplazar el romance a cuerpos masculinos, las creadoras lograban tomar distancia de los roles tradicionales de género. Era una forma de explorar el amor, sin las cargas sociales que recaían sobre las mujeres, dentro de la narrativa romántica. De ahí surge lo que más tarde se conocería como Boys Love, un género pensado principalmente como ficción emocional, no como representación social. Dentro del contexto japonés aparece un término que suele generar debate: fuyoshi. Literalmente, fuyoshi se traduce como mujer podrida, y en sus inicios tenía una carga claramente despectiva. Se utilizaba para burlarse de mujeres que consumían o creaban historias BL. Con el tiempo, muchas fans reapropiaron el término y lo transformaron en una identidad dentro del fandom. Hoy, fuyoshi se usa para referirse a mujeres que disfrutan activamente del BL, ya sea como lectoras, espectadoras o creadoras. Aún así, es importante señalar que no todas las mujeres que consumen BL se identifican como fuyoshi, ni todas se sienten cómodas con el término. Relacionado con esto aparece otro concepto: yaoi. El yaoi fue un término utilizado para describir cierto tipo de historias BL, generalmente más explícitas y centradas en la fantasía erótica, con menor énfasis en el desarrollo narrativo. Con el tiempo, el término BL comenzó a utilizarse como una categoría más amplia, que incluye historias románticas, emocionales y de distintos tonos. Muchas de las críticas hacia el Boys Love, especialmente aquellas relacionadas con la fetichización, provienen de lecturas asociadas al yaoi, más que al género en su conjunto. Paralelamente, en Estados Unidos y otros países occidentales, comenzaba a desarrollarse algo distinto, pero conectado: el fanfiction. Desde los años 70 y 80, muchas mujeres empezaron a escribir historias románticas entre personajes masculinos, de series, películas o libros populares. Este fenómeno no surge desde la industria editorial, sino desde el fandom, espacios donde las fans reescribían historias para explorar vínculos emocionales que no encontraban en el canon oficial.
Al igual que en Japón, estas narrativas permitían cuestionar la masculinidad tradicional, explorar la vulnerabilidad masculina y construir relaciones más igualitarias, al menos dentro de la ficción. Aunque el contexto cultural es distinto, el impulso es similar: usar personajes masculinos para hablar de emociones y deseo, sin reproducir los roles románticos tradicionales asignados a las mujeres. Un dato importante y que suele pasarse por alto es que muchas de estas historias fueron creadas por mujeres y pensadas en un inicio para un público femenino. Con el tiempo, el género se expandió, cambió y se diversificó. Pasó del manga y el fanfiction a las novelas, y de ahí a las series y dramas que hoy se producen en distintos países, cada uno con sus propios códigos culturales. Por eso, cuando hablamos de BL, no estamos hablando de una sola cosa, ni de una sola forma de entender el amor entre hombres. Hablamos de un género amplio, con múltiples variantes, que se ha transformado a lo largo del tiempo y que convive con otras narrativas queer. Tener claro este origen y este contexto es importante, porque muchas de las críticas y juicios que rodean al BL parten de la idea de que todas estas historias buscan representar la realidad tal como es, y eso no siempre es así. El BL en México. La entrada del BL al país está ligada a la llegada del anime, especialmente a partir de los años 90, cuando la animación japonesa comenzó a transmitirse por televisión y dio origen a lo que hoy conocemos como la cultura otaku. En ese contexto, conformado en su mayoría por adolescentes y jóvenes, se creó un espacio de interés por narrativas distintas a las tradicionales. A pesar de que México sigue siendo un país atravesado por prejuicios y discursos conservadores, el BL se convirtió para muchas personas en una forma de imaginar el amor, la pareja y el deseo desde otros lugares. A partir de los años 2000, el BL comenzó a expandirse de forma más clara gracias a Internet, foros, comunidades virtuales y espacios compartidos con otros países de habla hispana, como España, Colombia, Argentina y Venezuela. Durante mucho tiempo, este consumo fue informal y, en muchos casos, vivido de manera discreta e incluso clandestina. Los eventos y convenciones de anime jugaron espacios importantes para la socialización. Sin embargo, la aceptación del BL dentro de estos lugares fue lenta. Aunque había interés, no siempre era un contenido bien recibido, lo que reforzaba la sensación de que debía consumirse en silencio o solo entre personas de confianza. Es hasta 2006 que se publica Gravitation, siendo el primer manga distribuido de manera oficial en el país. A partir de allí, la oferta fue ampliándose, permitiendo que más historias dejaran de circular en espacios informales. Y, al igual que ocurrió en países como Japón y Estados Unidos, las consumidoras comenzaron a producir su propio contenido, ya fuera a través del fanfiction o fanzines, y más adelante, con proyectos editoriales independientes. En los últimos años han surgido convenciones dedicadas solo al BL y otros contenidos LGBT. La creación de estos espacios no solo representa entretenimiento, sino la posibilidad de encontrarse y sentirse parte de una comunidad. Diferentes formas de consumir BL. Una vez que entendemos de dónde viene el BL, es importante aclarar algo más. Cuando hablamos de BL, no estamos hablando de un único tipo de consumo. Muchas veces el debate se centra casi exclusivamente en las series o películas, pero el BL también se consume a través de otros formatos, cada uno con sus propias reglas, tradiciones y códigos narrativos. Por un lado están las series y películas, que suelen poner el foco en el romance y en la construcción emocional de la pareja. Funcionan con códigos muy claros del género romántico y no siempre buscan ser realistas ni representar todas las experiencias queer. También están los libros, que abarcan un espectro mucho más amplio. Aquí encontramos desde historias ligeras y románticas hasta narrativas más complejas, oscuras e introspectivas. Dentro de este grupo se ubica lo que suele llamarse romance MM, es decir, literatura romántica centrada en relaciones entre hombres, escrita tanto por mujeres como por hombres, y dirigida a públicos muy diversos. Otro formato importante es el anime y el manga.
así como los manguas y los manuas, espero pronunciar correctamente, donde históricamente se ha utilizado el término yaoi, aunque hoy en día muchas personas prefieren llamarlo biel. Este tipo de obras fue clave en la construcción del género y en su difusión fuera de Japón. Y no podemos dejar fuera el danmei, que es el término utilizado para el romance entre hombres de origen chino. El danmei tiene características muy particulares. Está atravesado por la censura, el simbolismo y los códigos culturales propios de China, lo que hace que muchas de sus historias funcionen de manera distinta a las narrativas occidentales o japonesas. El problema aparece cuando todas estas formas de consumo se meten en una sola categoría y se juzgan como si fueran lo mismo. Y es que no es lo mismo una serie biel contemporánea que un danmei histórico cargado de metáforas. Entender estas diferencias es clave para no simplificar el debate y para no aplicar las mismas críticas a consumos que responden a lógicas muy distintas. Entender que no todo el biel es igual no significa negar que existan problemas, significa simplemente que cualquier crítica necesita partir del contexto y de la diferencia. El biel no es lo mismo que la representación queer. En este punto es importante hacer una distinción que en algunas ocasiones se pasa por alto. Biel y representación queer no son lo mismo, aunque en algunos casos se crucen. El biel, como ya vimos, nace principalmente como un género de ficción romántica, creado en gran parte por mujeres y pensado originalmente para un público femenino. Su foco suele estar en la historia de amor, en la emoción y en los vínculos afectivos, más que en el contexto social o político. La representación queer o LGBT, en cambio, tiene otros orígenes y otros objetivos. Gran parte de estas historias surgen desde las propias experiencias de personas del colectivo y buscan hablar de identidad, discriminación, familia, pertenencia o resistencia. Esto no significa que una sea mejor que la otra, ni que estén completamente separadas. Hay obras biel que incorporan miradas queer y hay narrativas queer que también cuentan historias de amor. Sin embargo, parten de lugares distintos y responden a necesidades distintas. Mientras el biel trabaja muchas veces desde la fantasía, el simbolismo o el melodrama, la representación queer suele cargar un peso de realidad que no siempre es cómodo ni amable. Por eso, exigirle al biel que represente fielmente todas las vivencias LGBT puede ser tan problemático como ignorar el valor emocional que estas historias tienen para muchas personas. Entender estas diferencias nos permite tener un debate más justo, no para excusar errores, sino para no pedirle a una ficción que cumpla funciones para las que no fue pensada desde el inicio. ¿Por qué a las mujeres nos gusta tanto el biel? Con todo este contexto, la pregunta vuelve a aparecer, pero ahora con más capas. Con base en lo anterior, podría empezar con la respuesta más básica. El biel les gusta a muchas mujeres porque es un producto que, en su origen, fue creado por y para mujeres. Y si esa pregunta no te resulta suficiente, vamos a explorar los distintos elementos que suelen aparecer cuando se plantea esta pregunta. Contexto social y emocional del consumo. Un punto importante a mencionar es el contexto social en el que muchas mujeres crecen. Vivimos, en mayor o menor medida, en sociedades atravesadas por el machismo, por mandatos de género muy rígidos y, en muchos casos, por una fuerte influencia religiosa. En estos contextos, la expresión emocional masculina suele estar limitada. A los hombres no siempre se les permite llorar, amar abiertamente o mostrarse vulnerables sin ser cuestionados. El biel aparece entonces como un espacio narrativo, donde esas emociones sí existen, un espacio donde los hombres pueden amar a otros hombres, llorar, dudar y expresar afecto sin que eso los vuelva menos valiosos dentro del relato. Y esto nos lleva al siguiente punto: vulnerabilidad masculina. Para muchas mujeres, el biel ofrece algo que durante mucho tiempo estuvo ausente en otras narrativas románticas: hombres emocionalmente vulnerables, personajes que muestran emociones sin que eso los vuelva menos deseables.
Es un espacio donde la emocionalidad masculina no está castigada y, desde aquí, pasamos a otro elemento clave: ausencia de la proyección femenina. En muchas narrativas tradicionales, las mujeres no ocupan el lugar de sujeto, sino de objeto. Son personajes observados, deseados o evaluados, pero rara vez quienes miran y desean sin ser juzgadas. El Biel desplaza esta lógica. Al centrar la historia en dos hombres, la espectadora deja de ser el cuerpo observado y pasa a ser quien observa. Esta distancia no elimina el deseo, pero lo vuelve más libre. No hay comparaciones ni exigencias. No hay una feminidad que cumplir dentro del relato. Esa distancia permite disfrutar la historia sin preguntarse constantemente cómo debería verse, sentirse o comportarse una mujer. En el Biel, el foco no está puesto en cumplir expectativas sobre la feminidad. Cansancio frente a las narrativas tradicionales. A esto se suma el hartazgo frente a ciertas narrativas románticas tradicionales, relaciones desiguales, celos romantizados y roles rígidos que se repiten una y otra vez. El Biel, con todas sus limitaciones, abre la puerta a otras dinámicas posibles, no perfectas ni libres de problemas, pero distintas. Y, en muchos casos, lo que atrae no es el deseo explícito, sino la emoción, la intimidad y la forma en que se construye el vínculo. Por eso, si tuviera que dar una respuesta menos cerrada, diría que no hay una sola explicación. El interés por el Biel no nace de un único motivo, ni se explica desde una sola experiencia. El consumo en la clandestinidad. Durante mucho tiempo, consumir Biel no era algo que se dijera abiertamente. Se leía a escondidas, se veía en silencio y se compartía solo en espacios muy cerrados. No porque fuera ilegal, sino porque estaba cargado de juicio. Para muchas mujeres, el Biel fue un consumo privado, casi secreto, algo que no se mencionaba en voz alta, para evitar preguntas incómodas, burlas o acusaciones. Hoy podemos hablar de Biel de forma más abierta, pero el juicio no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma. Ahora se exige explicarlo. La palabra clave: fetichización. En casi cualquier conversación sobre mujeres y Biel hay una palabra que aparece una y otra vez: fetichización. Pero antes de usarla, es necesario explicar el concepto. ¿Qué significa realmente fetichizar? Fetichizar no es simplemente interesarse por una historia ni consumir ficción romántica entre hombres. Fetichizar implica reducir a personas reales a un objeto de deseo, desconectándolas de su humanidad, de su contexto y de su experiencia vivida. Aunque debo mencionar que, a veces, en el debate público esta palabra suele usarse de forma amplia y poco precisa. Se confunde consumo de ficción con intención y fantasía con deshumanización. Y aquí entra otro elemento importante: la moralización del deseo femenino. Históricamente, el deseo de las mujeres ha sido vigilado, cuestionado y clasificado como correcto o incorrecto, según hacia dónde se dirige. Y cuando ese deseo se desplaza fuera del guión esperado, como ocurre con el Biel, aparece la sospecha. La pregunta deja de ser ¿qué te gusta? Y se convierte en ¿por qué te atreves a que te guste esto? Se piden explicaciones desde el juicio, muchas veces sin contexto. Y en ese sentido, la fetichización se usa en ocasiones más como una etiqueta moral que como una herramienta real de análisis. Ahora bien, decir esto no significa negar que la fetichización exista. Sí existe, y es importante saber reconocer cuándo ocurre. Cuando sí hablamos de fetichización, es importante decirlo con claridad. Sí existen momentos y prácticas donde el consumo cruza esa línea. El hecho de nombrarlo no es para señalar culpables, sino para entender mejor desde dónde miramos. Entonces, ¿qué factores nos indican que se ha cruzado el límite? 1. Cuando se reduce a las personas a un objeto de consumo. Hablamos de fetichización cuando las relaciones entre hombres se consumen únicamente como un espectáculo sexual, desconectado de cualquier dimensión emocional o humana.
cuando lo único que importa es la fantasía y las personas reales desaparecen detrás de ella. 2. Cuando se confunde la ficción con la vida real. También existe fetichización cuando se espera que hombres gays, bisexuales o trans se comporten como personajes de BL, cuando se proyectan tropos, dinámicas o actitudes propias de la ficción sobre personas reales, sin considerar su individualidad ni su experiencia de vida. 3. Cuando se romantizan o normalizan estereotipos dañinos. Algunos relatos reproducen estereotipos muy marcados sobre lo masculino, lo pasivo o lo dominante. La fetichización aparece cuando estos estereotipos se repiten sin cuestionamiento y se trasladan al mundo real, reforzando miradas limitantes sobre las personas LGBTIQ+. 4. Cuando no se escuchan las voces reales. Fetichizar también implica ignorar o minimizar las experiencias de hombres del colectivo, cuando expresan incomodidad frente a ciertas actitudes o discursos, cuando la fantasía pesa más que la realidad y la representación se vuelve más importante que las personas. 5. Cuando el consumo no viene acompañado de reflexión. Disfrutar una ficción no exige activismo, pero sí cierta conciencia. La fetichización se consolida cuando el consumo se vuelve automático, acrítico y desconectado de cualquier cuestionamiento sobre el impacto de nuestras miradas. Reconocer estos puntos no significa renunciar al BL ni censurar el gusto. Significa entender que el deseo, como cualquier otra experiencia humana, también puede pensarse y cuidarse, porque la diferencia entre disfrutar y fetichizar no está en lo que se consume, sino en cómo se mira y cómo se habla de las personas reales. El BL no está exento de problemáticas. Reconocer el valor emocional y narrativo del BL no implica idealizarlo ni colocarlo en un lugar intocable. Como cualquier género, el BL también presenta problemáticas que vale la pena nombrar. Hablar de ellas no invalida el gusto, lo vuelve más consciente. 1. Dinámicas de poder. Muchas historias BL reproducen relaciones donde existe un claro desequilibrio de poder, diferencias de edad, jerarquías laborales o académicas, o dependencia emocional. Estas dinámicas no son exclusivas del BL, pero aparecen con frecuencia, y cuando no se cuestionan pueden romantizar relaciones desiguales. 2. Consentimiento ambiguo. Otro punto delicado es la forma en que se representa el consentimiento. Escenas donde el no se convierte en un sí, o donde el deseo se asume sin una comunicación clara. En la ficción, estas ambigüedades suelen presentarse como tensión romántica, pero en la vida real son problemáticas que no pueden ignorarse. 3. Idealización de conductas tóxicas. Celos excesivos, control, persecución o manipulación emocional son conductas que, en muchos relatos, se presentan como prueba de amor. El problema no es que existan en la ficción, sino cuando se romantizan sin consecuencias ni reflexión. Mostrar no es lo mismo que aceptar, y esa diferencia muchas veces se pierde. 4. Estereotipos de género. A pesar de tratarse de relaciones entre hombres, muchos BL reproducen roles de género muy marcados. La división rígida entre lo dominante y lo sumiso, lo masculino y lo femenino, puede reforzar estereotipos que limitan la diversidad real de las experiencias de personas del colectivo. 5. El apoyo que existe solo en la ficción. Hay un punto incómodo pero importante, que también forma parte de esta conversación. Existen personas, no solo mujeres, aunque sí dentro del consumo de BL, que apoyan las historias LGBT en la ficción, pero no trasladan ese apoyo a la vida real. Se disfruta del romance entre hombres en una serie, un libro o un anime, mientras que, fuera de la pantalla, persisten actitudes de rechazo, silencio o incomodidad frente a personas reales del colectivo. Este fenómeno no siempre nace del odio consciente, muchas veces tiene que ver con la distancia que ofrece la ficción, un espacio controlado, estético y emocionalmente seguro. En la ficción, las historias suelen estar libres del conflicto social más crudo. No hay que enfrentarse a la discriminación real, al rechazo familiar, ni a las consecuencias que muchas personas viven todos los días.
El problema aparece cuando ese consumo se convierte en una forma de evasión y no en un punto de partida para la empatía. Cuando se ama la idea del amor queer, pero no se escucha ni se defiende a las personas queer. Consumir ficción no obliga a nadie a ser activista, pero sí invita a una pregunta honesta. ¿Qué lugar ocupan las personas reales en mi forma de mirar estas historias? Porque disfrutar un romance en pantalla es sencillo, lo complejo y verdaderamente transformador es sostener el respeto y la dignidad cuando la ficción se apaga. La diferencia clave no está en disfrutar una historia, sino en cómo se habla de las personas reales y en si se las reconoce como sujetos completos, no como proyecciones. Escuchar sin anular. En esta conversación conviven experiencias distintas y todas merecen ser tomadas en serio. Hay mujeres que consumen BL por la historia, por la emoción y por la forma en que estos relatos fueron creados. El BL ha sido históricamente un espacio donde muchas mujeres han podido explorar el deseo, el romance y la vulnerabilidad masculina, sin las restricciones habituales de otros géneros. Reconocer esto no invalida nada. Al mismo tiempo, también es cierto que la fetichización existe. Hay hombres que se han sentido incómodos, reducidos o convertidos en una fantasía ajena, y ese malestar no debería minimizarse ni ponerse en duda. Escuchar esas voces no significa asumir una culpa colectiva, pero sí implica una responsabilidad individual. La clave está en no borrar una experiencia para defender otra, no usar el origen del BL para silenciar críticas legítimas, ni usar la palabra fetichización para invalidar todo un género, y a quienes lo consumen desde el respeto. Creo que el problema no es el gusto, sino la falta de escucha, y escuchar, incluso cuando incomoda, también es una forma de responsabilidad. El BL puede ser muchas cosas al mismo tiempo, un espacio de emoción, una forma de explorar el deseo, una narrativa creada por y para mujeres, pero también un género atravesado por problemáticas que no deben ignorarse. Bien puede convivir el entretenimiento con la crítica, puede existir el interés genuino por la historia y, al mismo tiempo, el reconocimiento de que la fetichización sí ocurre en ciertos contextos. Por eso, no debemos olvidar que lo que consumimos implica una forma de responsabilidad, no de culpa. Y ahora, hablando desde mi perspectiva, debo confesar que dudé mucho antes de subir este video. Incluso preguntarte sobre el tema en Instagram me dio miedo, porque no sabía cómo iba a ser recibido, sobre todo teniendo en cuenta la temática de mi cuenta. Hubo un tiempo en el que incluso pensé en dejarla. Me sentía culpable por consumir casi exclusivamente BL, y con el paso del tiempo tuve que reconocer algo bastante incómodo. Que sí, llegué a fetichizarlo. Veía las historias sin detenerme en el trasfondo de los personajes, mucho menos pensaba en las personas del colectivo, cuestionaba muy poco lo que consumía. Fue un proceso, pero poco a poco fui tomando mayor conciencia de que existían realidades muy distintas a las que mostraban las ficciones. Y aunque el BL no fue creado para representar esas experiencias, sí me permitió asomarme a otras perspectivas. A pesar de ello, todavía no encontraba un objetivo claro, ni algo que pudiera aportar desde este espacio. Es de esta forma que llegó a mí The Miracle of Teddy Bear. Ver esa serie fue un antes y un después, y no abandoné la cuenta, sino que traté de transformarla y con ello llegaron las reflexiones. Pensé que si veía las historias desde otro ángulo, podía construir algo más que entretenimiento. Y claro, hay historias que no lo permiten, y también está bien, todo es cuestión de perspectivas. Empecé a ver historias que antes jamás habría pensado. Me atrajo la estética de estas narrativas más maduras, donde no se necesitan escenas explícitas para mostrar afecto, y en donde, si existen, aportan a la trama, y es que tampoco quiero satanizarlas. Es así que las reflexiones se volvieron parte central del canal, y también fue por ello que volví a subir un video de Addicted, porque si voy a criticar algo, voy a comenzar desde lo que me gusta. Tal vez parezca que lo que más consumo son series y películas, pero la verdad es que no. Anime no consumo.
El danmei me intimida demasiado y aún no me he animado a explorarlo, aunque si tienes recomendaciones, me gustaría mucho leerlas. En cuanto a mangas y manuas, solo he leído una obra y no ha sido un formato que termine de llamar mi atención. Mi consumo principal son las novelas. Sin embargo, últimamente debo confesar que he dejado de lado muchas historias, debido a la enorme lista de advertencias iniciales. Y pese a que reconozco que son necesarias, infinidad de veces basta con solo leerlas para saber que no es mi tipo de consumo. Y entiendo que el dark romance tiene un público amplio, pero al menos para mí, más que entretenimiento, la lectura podría convertirse en incomodidad. Es así que, a través de pequeños cambios, he intentado transformar mi consumo en uno más crítico y reflexivo. De ahí nace este video. Es parte de mi aporte, no desde la perfección o moralidad, sino desde la conciencia. Traté de llevar la conversación a un punto medio, no abordar el tema desde la defensiva, ni desde el juicio. Espero haberlo logrado. Y si no fue así y crees que me faltó mencionar algún punto importante, o que erré en algún momento, puedes decirlo en comentarios, que este tema en particular me interesa demasiado. Con este video no busco cerrar el debate, ni llegar a una única respuesta, sino abrirlo con más cuidado y menos prejuicio, porque entender por qué nos gusta algo también es una forma de entendernos a nosotros mismos. Podemos disfrutar del biel y al mismo tiempo mirarlo con pensamiento crítico. El gusto no anula la reflexión. Y bueno, infinitas gracias por estar aquí y escucharme. Sin más, deseo que estés muy bien. Y sí, que veas y leas mucho, Biel. Y bye.